Nadie, porque sus oraciones papá las oye, y cuando papá oye las oraciones, él hace lo que tiene que hacer para cuidar a aquel que le está orando, a aquel que le está pidiendo por algo. Por eso es de que nosotros sabemos que la Biblia es la que nos escudriña a nosotros. Nosotros no podemos escudriñar la Biblia de verdad nadie. Por muy buen profeta, muy buen pastor, muy buen predicador que sea, no puedes escudriñar la Biblia. Ella te escudriña a ti, ella me escudriña a mí. Ella sabe realmente cómo es que yo debo vivir delante del mundo, delante de la familia, delante de Dios, porque ella es la que me escudriña. Y no me deja pasar ni tantito. Pero mucha gente dice, oh no, Dios ama al pecador, aborrece al pecado, pero ama al pecador. No. La Biblia dice que si quieres vivir días agradables, que si quieres vivir días de felicidad, que verdaderamente debes refrenar tu lengua. Pero si tu lengua no es refrenada, déjame decirte que la palabra no se equivoca. El hombre se equivoca, mas la palabra de Dios es infalible. Jamás se va a equivocar, porque todo lo que siembres en la vida, esto mismo cosecharás. Por eso es de que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo es que estamos viviendo donde quiera que estemos? Estemos en la iglesia, estemos en el trabajo, estemos en la casa, donde quiera que estemos. Nosotros tenemos que representar el mismo Dios verdadero, al Dios que nos ama, al Dios que hemos entregado nuestra vida. Ese es el Dios que nosotros representamos donde quiera que andamos. Si tú maldices, ¿ese es el Dios que estás representando? No creo. Si tú blasfemas, ¿ese es el Dios que estás representando? No creo. Déjame decirte que nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua. Tenemos que cuidar nuestra forma de vivir. Tenemos que cuidar aún nuestros ojos, cómo miramos. Todo lo tenemos que tener cuidado, porque Dios quiere darnos días felices, días alegres. Pero para eso dice que refrenes tu lengua. Cuidado lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Verdaderamente hay un montón de personas que cuando oyen un predicador y no les gusta, lo maldicen. ¿No sabes tú si es un predicador de Dios? ¿No te das cuenta cuando la palabra te enseña si es de Dios o no es de Dios? Déjame decirte que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. No importa que conozcas el evangelio, no importa que no lo conozcas, porque todo lo que sembrares, eso mismo vas a cosechar. Y por eso la Biblia dice que refrenemos nuestra lengua y vendrán días de felicidad, vendrán días de alegría y habrá grande bendición. Si queremos la bendición, tenemos que empezar con nuestra lengua, a tener cuidado cómo la usamos y cómo verdaderamente nos conducimos con las demás personas. Dice el 14, perdón. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mas, miren nomás, una vez más. Mas también, dice el 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. En otras palabras, si por hacer las cosas justas del Señor, si haciendo lo correcto, eres abofeteado, dice, bienaventurado eres. Si blasfeman en contra de ti al hacer lo correcto delante del Señor, no te preocupes. No tengas temor de aquel que maldice, de aquel que blasfema, de aquel que habla y grita. Déjame decirte, dice la palabra del Señor, no te atemores, no te amedrentes, no te preocupes. Déjame decirte que nada te asuste de aquel, porque eres bienaventurado cuando te maldicen, cuando hablan y blasfeman en contra de ti, según porque dicen que eres cristiano, pero ellos están juzgándote mal y están blasfemándote, que haces esto, que haces aquello, y nada de lo que ellos dicen es verdad. Al contrario de las maldiciones que ellos te den, dice que eres bienaventurado, doblemente bendecido, porque cuando alguien te blasfema, alguien habla mal de ti, y no es cierto lo que están hablando, dice, eres doblemente bendecido. Dice, eres bienaventurado. Y bienaventurado lo que quiere decir
doblemente bendecido de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los pecados de cada uno de nosotros, el justo por los injustos. Y por eso dice que nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Cuando el injusto viene y te blasfema, cuando el injusto peca en contra de ti, eres bienaventurado. No te enojes, no te irrites, cállate la boca y ora por él, bendícelo, porque al bendecirlo dice que aún amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza para que se arrepienta, para que busque a Dios. Por eso es de que nosotros, al escuchar la palabra, al entender la palabra, al pedir al Espíritu Santo de Dios que cada día abra nuestra mente y nuestro entendimiento para poder escuchar la palabra, pero no solo para escucharla, para entenderla y vivirla, que es lo más importante en la vida de un hijo de Dios o en la vida de una persona que está oyendo la palabra del Señor y que desea verdaderamente conocer la verdad. Y la verdad verdaderamente se llama Jesucristo. Esa es la verdad que conocemos y Él nos ha dejado una Biblia, un testamento nuevo, un testamento viejo para dirigirnos, para vivir nuestra vida de acuerdo como a Él le agrada, para que verdaderamente en aquel día no nos demos vuelta avergonzados de creer que éramos cristianos y no éramos. En una ocasión me viene a la mente una anécdota de una persona. Esta persona era una cantante que cantaba muy precioso, demasiado bonito esta persona. Y una persona la escuchó. Una persona la escuchó cantar y le mandó una carta. Tal fecha, a tal hora y a tal día, te invito para que vengas a mi matrimonio. Era una mujer. Me caso tal día y a tal hora y te invito a mi matrimonio para que seas tú la cantante en ese día tan especial para mí, dice la persona. Entonces esta mujer que cantaba tan hermoso miró la invitación y en esa invitación se llenó de gozo, se llenó de alegría. Dijo: oh, Señor, gracias porque voy a ir a cantar a esta hermana y me voy a deleitar. Y dice la palabra del Señor, dice la anécdota de que cuando esta persona llegó el día, llegó la fecha, en la carta que se le envió, se le decía que llamara por teléfono o mandara un texto o avisara si iba a ir o no iba a ir. Pero esta persona, esta joven cantante, invitó a su esposo y le dijo, no, se compraron los mejores trajes, se pusieron guapos y llegaron a la fiesta. Era en un lugar muy alto, un lugar muy hermoso, donde solamente la gente con invitación podía pasar. Cuando ellos llegaron a ese lugar, subieron al 5º piso o 7º piso y llegaron al lugar. Y cuando llegaron al lugar se encontraron con una persona de traje muy elegante, con un libro en la mano. Y esta persona, iba la gente llegando, tu nombre, daban el nombre. Oh, aquí está, pásele. Oh, aquí está, pásele. Y cuando llega esta hermosa pareja, esta pareja que iban tan contentos, tan felices, a cantar a esta joven que se había casado o iba a casarse en ese mismo día, ellos llegaron a donde estaba la persona y le dicen, soy fulana de tal y mi esposo fulano. Entonces el señor de la persona que estaba con su libro empezó a ojear y dijo, ¿sabe qué? Su nombre no aparece. Dice, es imposible que mi nombre no aparezca. Soy la invitada de honor porque soy la que voy a cantar mientras que la hermana fulana se casa. Y volvió a chequear el libro y dice, lo siento, dice, no aparece. Y esa misma persona le dice a los que cuidaban, a los security, por favor acompáñenla al elevador y que salgan de este edificio porque ustedes no tienen la invitación, no son invitados. Entonces esta pareja salió al edificio y los acompañaron y salieron al parqueadero y caminaron por mucho rato, muy callados los dos. Estaban muy callados. Y de repente la mujer le dice, perdón, el esposo le dice a la mujer, oye, cuando recibiste la invitación, ¿no te acuerdas si no decía que tenías que hablar, que tenías que escribirles para saber si íbamos a ir o no? Sí, dice, pero es que andaba tan ocupada, que se me pasó mandarles decir que sí íbamos a ir a esa invitación, íbamos a ir a esa reunión de matrimonio. Dice esta persona que sintieron tan avergonzados, se sintieron tan horriblemente mal. Y eso me viene a mí a la mente. ¿Qué va a pasar el día que vayamos a la presencia del Señor?
todos aquellos que han sido invitados de honor, que hemos sido llamados a las bodas del Cordero, que hemos sido personas que hemos recibido al Señor y que nos hemos estado preparando para esa invitación, y que lleguemos a aquel día y ahí no aparezca nuestro nombre en ese libro donde dice la Biblia que todo aquel que se halló su nombre en el libro de la vida, pasó a la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero todo aquel que no se halló inscrito y se fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si nosotros recibimos una invitación al cielo, si recibimos una invitación a cambiar nuestra vida terrenal, para que nuestra vida terrenal verdaderamente cambie y seamos verdaderamente hijos de Dios y vivamos de acuerdo a la palabra del Señor, para que en aquel día nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y no salgamos avergonzados y seamos lanzados al lago de fuego. Tenemos que tener cuidado de hacer la voluntad del Señor, que se encuentra a través de la palabra de Dios escrita en la Biblia. No hay persona que no pueda comprar una Biblia. No hay hombre, mujer o joven o quizás hasta niño que no pueda comprar una Biblia. Y aún el que no pueda o que no sepa leer, la bajan en el celular, y al bajarla en el celular la puedes tomar y la puedes mirar, y aún la puedes poner play, y ahí la vas a estar escuchando. Si no supieras leer, ahí podrías escuchar la palabra del Señor y verdaderamente conocer los pensamientos de Dios y los mandamientos que Dios nos ha dejado para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que prepararnos día con día para hacer la voluntad de Dios que se encuentra escrita en la palabra de Dios. Dice el siguiente versículo, el 15. Bueno, una vez más el 14 y luego continuamos de corrido el 15. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice el 15, sino santificad a Dios. Santificar a Dios, eso es lo que nos toca hacer. Santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que estemos preparados para presentar defensa a todo aquel que verdaderamente desee saber la esperanza nuestra, en qué nos basamos en la esperanza que tenemos. Y la esperanza que tenemos es de que un día lo que está escrito aquí en la palabra, las promesas del Padre, las promesas del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo se hagan en la vida de cada uno de nosotros reales. Por ejemplo, la venida del Señor Jesucristo un día va a venir. Dice la Biblia que Él aparecerá en las nubes a levantar una iglesia que se limpia, una iglesia que se prepara a la venida del Señor, una iglesia que desea ver días buenos porque ha refrenado su lengua. Entonces nosotros vamos a presentar delante de las personas la esperanza que hay en la vida de cada uno de nosotros. Y la esperanza que hay en la vida de cada uno de nosotros es una esperanza verdadera, una esperanza que se encuentra en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdadera. Porque la Biblia prometió de que el Señor Jesucristo hace más de 2000 años iba a venir, iba a nacer de una virgen. Desde el libro de Isaías, quizá 4000 años atrás, hubo una promesa de que el Mesías iba a venir y que este Mesías iba a venir a salvar a su pueblo. Esa promesa se cumplió más de 2000 años atrás. El Señor Jesucristo nació, fue crucificado. El pueblo de Israel lo esperaban guerrillero, lo esperaban como quizá con guerra,
levantando ejércitos en contra de Roma, en contra de todos aquellos lugares donde los judíos estaban siendo azotados. Pero ¿sabes qué? No era así. Mi Señor Jesucristo venía a salvar nuestra alma, venía a salvar nuestro espíritu, venía a prepararnos para morar eternamente al lado de Él. Y es ahí donde nosotros miramos que nuestra esperanza se va a cumplir, así como se cumplió la promesa de que Él iba a nacer, de que Él iba a nacer de una virgen y que iba a crecer y que iba a ser crucificado y que no iba a haber hermosura en su rostro porque lo hicieron 1000 pedazos. Lo hicieron, dice que no había una parte de su cuerpo donde no hubiera sido lastimado mi Señor Jesucristo. Pero la gente lo pone ahí con 2, 3 rasguños y bien bonito, como que no pasó nada, que todo estuvo bien. Es mentira del diablo. Mi Señor fue hecho pedazos. Dice la palabra que no había hermosura en Él, no había hermosura ninguna en Él, después de que lo azotaron, después de que lo lastimaron, después de que lo crucificaron. Y nosotros sabemos que se cumplió. Y así esa misma esperanza que tenemos se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a la iglesia. Y esta iglesia sea levantada en los cielos. Y empiezan a decir por ahí de que vinieron los extraterrestres y levantaron a los cristianos. Y levantaron a todos aquellos que les decían aleluyas. A todos aquellos que predicaban la palabra. A todos aquellos que se guardaban del pecado. A todos aquellos que estaban muertos para el pecado. Porque eso es lo que debemos de estar los hijos de Dios. Muertos para el pecado, pero vivos para Cristo. Es lo que la palabra nos enseña. Por eso es de que necesitamos día con día conocer las Escrituras y pedirle al Señor que nos ayude día con día a ser mejores y a hacer la voluntad que Él nos ha puesto de que debemos de hacer. Dice el versículo 16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, teniendo buena conciencia en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice, para que aquellos que nos calumnian, para aquellos que dicen, no, los aleluyas así, los aleluyas asá, primero robaban, primero mentían, eran adúlteros, eran esto, eran aquello. Ay, no, ahora bien santitos, dicen. Pero ¿sabes qué? Dice, en lo que ellos calumnian, en lo que ellos blasfeman, no importa. Dice, pero ahora, dice, ahora nosotros es diferente lo que ahora sucede. ¿Por qué? Dice, como de malhechores. Ellos nos blasfeman como malhechores. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que aquellos que blasfemian la buena conducta que usted y yo como cristianos verdaderos, si somos cristianos verdaderos, tenemos en Cristo, aquellos que blasfeman, aquellos que hablan mal de nosotros, sean avergonzados. Que no haya forma de que ellos puedan decir de nosotros cosa mala. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos que cambiar, tenemos que hacer lo que le agrada al Señor y no lo que le agrada a nuestro cuerpo y lo que nos agrada a nuestra mente. Gloria al que vive y reina para siempre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que hace haciendo el mal. Dice que más vale padecer, más vale tener problemas haciendo lo bueno que haciendo lo malo. Dice, más vale padecer, si así Dios lo permite, si así Dios lo quiere, ¿sabes qué? No nos preocuparemos de padecer aquello, si así Dios lo permite, y no haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la gente que no conoce tanto de Dios, la gente que cree que es cristiana, pero que verdaderamente no escudriña la palabra, ellos miden a los cristianos por lo bien que les va. Ah, no, si no te va bien es que no eres cristiano, no estás bien delante de Dios. No es eso, no es así.
verdaderamente, cuando haces tú la voluntad de Dios, Dios se encarga. Si Él quiere que te vaya bien, te va bien. Y si Él te quiere tener así, así te va a tener. ¿Quién no te dice de que si Dios te prospera, te vuelve rebelde o el dinero te gana la mente y ya no vas a servir a Dios como Dios quiere que le sirvas? Dios es soberano y Dios conoce nuestra mente, conoce nuestros pensamientos y conoce presente y futuro. Y muchas de las veces la gente dice: ay, es cristiano, ¿y por qué le va tan mal? ¿Por qué no le va tan bien como a fulano, como a mangano, que ni siquiera conocen de Dios? Claro, el mundo, dice la Biblia, que el mundo ama a los del mundo, pero el mundo no ama a los de Dios. A los de Dios aborrece. ¿Por qué? Porque el mundo cuida a los de él mismo, pero el mundo no cuida a los de Dios, porque verdaderamente dice que nos aborrece. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, porque están en oscuridad, porque no han mirado la luz, porque son aborrecedores, porque son personas que no están confiando en el Señor, sino que están confiando en lo bien que les va. Y si no les va bien, es que Dios no está con ellos, es que Dios no les ama. Pero ¿sabes qué? Si verdaderamente somos hijos, los frutos lo van a decir. No que te vaya bien, que te haga Dios rico de la noche a la mañana. No, eso no quiere decir nada, porque hay tantos sinvergüenza, millonarios, ricos, que de pura sinvergüenzada se han hecho ricos y millonarios. Pero déjame decirte que aquel que Dios ama, dice la palabra del Señor, aquel a quien Dios sirve, aquel a que Dios ama, Dios lo va a bendecir. No nos debemos de preocupar. ¿Por qué? Porque nada de lo que tenemos aquí, de lo que podamos conseguir, nos vamos a llevar nada en absoluto. Y el que tengas mucho, el que tengas poco, no te hace más cristiano ni mal cristiano. Los frutos se miran en el árbol. Si nosotros tenemos buenos frutos, tenemos frutos de paz, tenemos frutos de gozo, de benignidad, refrenamos nuestra lengua, no maldecimos y estamos haciendo lo que ya hemos estado leyendo y tenemos días alegres, tenemos días felices, verdaderamente el árbol tiene frutos. Pero si estamos en desgracia, si estamos a causa de nuestra lengua sufriendo, déjame decirte que es ahí donde tenemos que tener cuidado si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es ahí donde tenemos que tener verdaderamente cuidado. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Juan, segunda de Juan 1. Segunda de Juan 1:8. No, perdón, primera de Juan primero. No, segunda de Juan 1:8. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Juan. Gloria al nombre precioso del Señor Jesucristo. Perdón, es Juan, primera de Juan 1. Sí, primera de Juan 1:3. No, perdón, 1:8. Primera de Juan 1:8, donde dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, imagínense, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, dice que le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Por eso es de que si vivimos en la luz, si estamos en la luz verdadera, nosotros tenemos que mirar, tenemos que darnos cuenta de que en nosotros hay una refrenación de lengua, que nos hemos refrenado nuestra lengua, que tenemos cuidado de hablar, cómo hablar, y nosotros sabemos que veremos días de alegría, veremos días verdaderamente alegres.
días preciosos donde el Señor se manifestará en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro 3:8. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro 3:8 una vez más. Dice: finalmente sed un mismo sentir. Finalmente todos seamos de un mismo sentir. Para ser verdaderamente todos de un mismo sentir está bien tremendo. ¿Por qué? Porque la gente quiere usar su lengua para todo aquello que desagrada al Señor. Y dice, para que nosotros seamos de un mismo sentir, verdaderamente debemos de estar convertidos al Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos convertidos al Señor Jesucristo, entonces sí debemos de tener un mismo sentir, de agradar al Señor con nuestra vida, de refrenar nuestra lengua, de tener cuidado de no ofendernos entre nosotros mismos, tener un mismo sentir. Aún la palabra del Señor enseña que tengamos un mismo sentir. Pero es tan difícil aún en las mismas parejas, en los matrimonios, tengan el mismo sentir. Es duro mirar matrimonios, o casi imposible mirar matrimonios que tengan un mismo sentir, que piensen igual, que opinen igual. ¿Por qué? Porque uno es diferente del otro. Y como todos somos diferentes unos de otros, la palabra quiere que como hijos de Dios tengamos un mismo sentir. Y al tener un mismo sentir, entonces vamos a opinar lo mismo uno y el otro, aún como parejas. Pero ahora los hijos de Dios, ¿podremos algún día tener el mismo sentir? ¿Podremos pensar lo mismo? ¿Podremos opinar lo mismo? ¿Podremos desear lo mismo? Simple y sencillamente, si pudiéramos desear lo mismo, el servir al Señor, que todos deseáramos servir al Señor y que todos deseáramos conocer la palabra del Señor, teniendo ese mismo sentir, nosotros creceríamos espiritualmente y Dios se manifestaría en la vida de cada uno de nosotros. Simple y sencillamente, dice el apóstol Pedro, tengan el mismo sentir, tengan el mismo pensamiento, el mismo sentir, pero sabemos que es difícil. Dice, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Es difícil no poder devolver el mal por mal. Por eso dice que si nosotros nos preparamos a la venida del Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a apreciar verdaderamente las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de tener el mismo sentir, vamos a tratar de buscar las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí en la tierra, lo que está aquí en la tierra, ya pronto será deshecho. Aún dice la Biblia que los cielos serán deshechos. Los cielos van a arder. Pero ¿cómo es posible que aún el cielo vaya a arder? Bueno, el apóstol Pablo, allá en segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo desde el 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice el 11, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual, fíjese nomás, en el cual los cielos encendidos serán deshechos. Dice, los cielos encendidos serán deshechos. Aún los mismos cielos serán deshechos, serán ardiendo, dice. Aún los mismos cielos serán deshechos, dice. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que aún si el mismo cielo va a arder,
Dice que el día, en otras partes de la Biblia dice que cuando el Señor se presente, dice, el cielo y la tierra huirán de la presencia de Él y no habrá lugar para ellos. Y acá dice que ardiendo, serán ardiendo. Dice, serán ardiendo, dice, desechos y los elementos siendo quemados serán fundidos. Los elementos, ¿qué son los elementos? Todo lo que hay en la tierra. Por ejemplo, una grande máquina de fierro. Podemos decir, ¿y cómo va a arder esa máquina? Pues dice que todo elemento, toda cosa que haya en la tierra, todo lo que haya sobre la tierra, no importando qué tanta resistencia tenga para el fuego, dice, ardiendo serán deshechos, se fundirán, serán fundidos, serán deshechos. Quiere decir que si usted ha mirado un volcán y ese volcán empieza a tirar lava, la lava ya deshizo todo lo que había adentro, la piedra y todo lo que había. Y dice que así los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Habrá lugar para usted y para mí si no estamos preparados a la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué traje o qué podremos ponernos encima para cubrirnos del fuego? ¿Qué habrá para que nosotros escapemos del fuego? Si los elementos ardiendo serán fundidos, dice, serán deshechos, serán fundidos. Dice el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Nosotros, dice, estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva. Pero ¿qué va a pasar si aún los elementos ardiendo serán fundidos y los cielos serán quemados? ¿Dónde es que va a estar la iglesia en el momento que el mismo cielo esté siendo quemado, esté siendo deshecho? ¿Dónde la iglesia estará? ¿Dónde los hijos de Dios? ¿Dónde aquellos que refrenaron su lengua aparecerán? Pues dice la palabra del Señor que nos encontraremos en el cielo, nos encontraremos en las nubes con el Señor y ahí estaremos con Él los 7 años que la tierra estará ardiendo, los 7 años que aquí será una gran tribulación sobre la tierra por el pecado, por no haber refrenado nuestras lenguas, por no haber tenido cuidado del pecado. Dice que entonces aquí en la tierra habrá 7 años, 3 años y medio supuestamente de paz y tranquilidad. Pero después de esos 3 años, dice que al acabarse esos 3 años y medio, vendrá una gran tribulación. Y al acabarse la gran tribulación, esos 3 años y medio, entonces el mundo será deshecho, será destruido. Porque aun si los cielos y la tierra serán deshechos, serán fundidos, serán quemados, solamente aquel Hijo de Dios que verdaderamente vivió el evangelio y fue verdaderamente cristiano de veras, no mentalmente, sino que vivía las cosas que estaban escritas en la palabra, ese será guardado, porque dice la palabra del Señor que el Señor